Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, a ti también. Si ustedes están bien, yo también lo estoy. Aquí estamos con un nuevo capítulo de Taimani. Uno de los más caóticos hasta el momento por todo lo que se va a revelar. Y más aún porque, por así decirlo, se avecina una referencia, una pequeña, pero significativa, que seguramente muchos reconocerán de una serie bastante querida. Pero bueno, sin más que decir, comencemos con el T2 capítulo 6. La cazadora y el dragón. Rin observó la nota que había dejado su querida amiga. La sostuvo con delicadeza, como si el papel aún conservara el calor de su autora. Idiota, a veces me pregunto por qué tú tienes que hacer todo tan personal. Murmuró con resignación mientras dejaba escapar un suspiro. Acto seguido, tomó su teléfono y marcó un número específico. Una llamada. Solo una, pero suficiente. Alguien más tenía que enterarse de todo esto. En otro punto de la ciudad, Carlos se encontraba en su oficina. Sus ojos se posaron en un viejo Daruma que había comprado tiempo atrás. Su mirada, sin embargo, no estaba centrada en el objeto, sino en los recuerdos y promesas que había puesto en él. Junto a él, reposaba un libro algo polvoriento, uno que había encontrado recientemente en la biblioteca privada de la familia Kamachi. Lo había tomado por curiosidad, pero ahora, más que nunca, necesitaba respuestas. Tenía muchas preguntas sobre el clan Taimanin al que pertenecía, sobre su origen, su caída, y sobre sí mismo. Con cuidado, hojeó las primeras páginas. La historia era clara. El clan, aunque no formaba parte de las familias más poderosas, era conocido por su habilidad y fuerza en combate. Fueron respetados, hasta que todo cambió. Por alguna razón desconocida, los demonios comenzaron a cazarlos. No era algo aleatorio. Los ataques eran dirigidos, calculados. Algunos decían que era una maldición, como la del clan Urahara, que afectaba solo a los hombres. Otros simplemente no sabían qué pensar. Poco a poco, los Taimanin fueron desapareciendo. Uno tras otro, hasta que quedaron apenas unos pocos. Carlos cerró los ojos un momento. Podía sentir el peso de esa historia sobre sus hombros, pero decidió apartarlo. No ahora. Había otras prioridades. Lo primero era aprender más sobre su arte ninja. Todo este tiempo he pensado que se trataba de una invocación del alma, o algo similar. Pero hay cosas que simplemente no encajan. Se dijo a sí mismo, sintiendo como la duda le calaba más hondo de lo que esperaba. Recordó su combate contra Pummad Metal Masked. Aquella vez, el enemigo había utilizado una droga que lo transformó en una bestia imparable, y sin embargo, bastó un solo corte suyo para devolverlo a la normalidad. Demasiado raro para ser casualidad. Tomó las hojas del libro que hablaban específicamente sobre el arte ninja. Lo primero que mencionaban era, como era de esperarse, la invocación. Dependiendo del invocador, sus experiencias y su voluntad, puede manifestarse una criatura distinta. Solo poseen una invocación verdadera, la cual se revela cuando están listos. Carlos se detuvo a pensar. Eso explicaría por qué mi contraparte podía invocar un león, mientras que yo convoco a un dragón. El texto incluía ilustraciones. Había ejemplos de invocaciones diversas. Ciervos, cuervos, e incluso figuras humanoides similares al propio invocador. Algunas parecían copias exactas, guerreros con su mismo rostro. Pasó a la siguiente sección. Además de la invocación, cada espíritu puede otorgar habilidades especiales a su usuario, dependiendo de su naturaleza. Algunas habilidades reportadas incluyen autocuración acelerada, reparación espiritual de otros. Carlos alzó las cejas. Eso ya lo he visto. No es normal recuperarse tan rápido, y si lo que pasó con ella fue eso, entonces reparé su alma sin siquiera saberlo. Continuó leyendo.
visión de los muertos. Algunos usuarios son capaces de ver espíritus, debido a que su arte ninja les otorga una comprensión más profunda de su propia alma. Requiere un nivel avanzado de entrenamiento. Carlos frunció el ceño. Pero yo nunca entrené nada de eso, esa habilidad se parece más a las del clan de mi madre. Una idea cruzó su mente, absurda pero con sentido. ¿Y si ambas habilidades se fusionaron? Recordó que, después de cumplir los 10 años, Carla se volvió prácticamente imposible de sorprender. Lo había intentado de 1000 maneras, incluso poniéndole tranquilizantes una vez. Pero ella siempre parecía anticiparse. ¿Y si no era resistencia, sino que veía su alma, sus intenciones? Pasó la página. Además de estas habilidades generales, los usuarios pueden desarrollar habilidades únicas. Algo similar a lo que ocurre con el clan Fuma. Carlos murmuró. ¿Qué tanto es esto? Recordaba haber escuchado sobre habilidades únicas, pero nunca con detalles tan claros. Un ejemplo es Adam Tamachi, uno de los primeros Taimani. Su habilidad le permitía crear un espadachín espiritual cuya arma podía sellar demonios con un solo roce. Carlos tragó saliva. Eso suena demasiado similar a la técnica de Itachi, ¿realmente era tan poderoso? Siguió leyendo. Otro caso fue el de Miyuki. Su invocación, un cuervo, poseía la capacidad de reanimar cuerpos muertos introduciendo su alma en ellos. Se la conocía como la que no podía morir. Carlos cerró el libro con un largo suspiro. Tenía que preparar su próxima clase, pero la intriga seguía creciendo en su mente. ¿Cuál es mi habilidad, o la habilidad de mi espíritu? Era una duda legítima. Tal vez su otro yo habría sabido las respuestas, pero esa oportunidad ya estaba perdida. Y la única otra persona viva de su clan, probablemente no solo se negaría a ayudarlo, sino que buscaría matarlo en cuanto lo viera. Fue entonces que un portal se abrió prácticamente delante de él y su querida prometida estaba justo delante de él en un segundo. Rinko. La mujer, su prometida, se detuvo frente a él con la respiración agitada y una expresión seria en el rostro. Rin nos necesita a ambos. Es una misión de emergencia. Dejó sus cosas en su escritorio. Si Asahi lo necesitaba de urgencias, significaba que todo esto era bastante grave. Ambos atravesaron el portal. Terminaron llegando rápidamente a la oficina de Asahi. Pero para su sorpresa, en lugar de encontrar a su querida novia esperándolo, Carlos se topó con una figura inesperada. Rin, la mano derecha del escuadrón, lo observaba con el ceño fruncido y los brazos cruzados, como si ya supiera lo que venía. Rin, ¿qué pasa?, preguntó él, aunque ya comenzaba a intuir la respuesta. Había un mal presentimiento revoloteando en su estómago como un enjambre. Sin decir una palabra, Rin le extendió una carta. Era el mismo sobre que había encontrado más temprano en la oficina de su superiora. Carlos lo reconoció al instante por el sello personal que llevaba. Sus manos temblaron apenas al tomarlo. Lo abrió con rapidez, y al leerlo, una mezcla de sorpresa y furia comenzó a reflejarse en su rostro. Rin, me voy a una misión importante. Oboro podría seguir viva y necesito atraparla por mi cuenta, por eso iré sola, decía la carta, escrita con la inconfundible caligrafía de Asahi. Apenas terminó de leerla, Carlos la apretó en su puño, y sin pensarlo dos veces, le prendió fuego con un chasquido de su habilidad. Las llamas consumieron el papel en segundos, al igual que la paciencia que le quedaba. Idiota, murmuró con los dientes apretados, mientras su mirada se perdía en la nada. Sabía perfectamente lo terca que podía ser Asahi, pero nunca pensó que se atrevería a actuar por su cuenta en algo tan peligroso. No hace falta que te diga más, ¿verdad?, dijo Rin con seriedad. Su cabello azul parecía más oscuro bajo la sombra de la tensión que envolvía la sala. Carlos no respondió. Solo asintió con un movimiento lento, pero cargado de decisión. Ahora lo sabía.
Tenía que encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. La carta había mencionado varios puertos como posibles rutas de escape o entrada. Si de verdad se trataba de Oboro, si había una mínima posibilidad de que estuviera viva, entonces Asahi podía estar caminando directo hacia una trampa. Y si llegaban a capturarla, su destino sería uno solo: Ominagara, la ciudad del crimen. Voy a buscarla, afirmó con convicción, más para sí mismo que para los demás. Yo también puedo ayudar, dijo una voz firme desde la entrada de la sala. Los tres presentes giraron de inmediato. Una figura esbelta, con pasos decididos, entró con su traje de combate ya colocado y su arma lista. Murasaki, pronunció Carlos, sorprendido por su presencia. Rin me llamó antes que a ti. Me explicó todo, respondió ella sin rodeos, con la mirada clavada en él. Estaba más que lista. No iba a permitir que otra de sus compañeras desapareciera sin dejar rastro. Carlos asintió, agradecido. Giró entonces hacia Rinko. ¿Podrías ayudarnos también con esto? Ella no respondió con palabras. Solo asintió. Tal vez aún quedaban rencores, diferencias que no se habían resuelto, pero eso podía esperar. Asahi era su compañera, su líder. Y por nada del mundo la abandonaría. Bien, dijo Rin, tomando la palabra. Supongo que ya saben que tendrán que ir a Ominagara, su voz era grave. Sabía lo que eso implicaba. Nuestros agentes encubiertos han informado que en las afueras de la ciudad se está construyendo una nueva arena del caos. Si Oboro está detrás de esto, no cabe duda de que Asahi puede estar en grave peligro. Deben tener muchísimo cuidado. Carlos, Rinko y Murasaki asintieron al unísono. Todos lo entendían. Esta misión no era como las otras. No era un simple rescate, era una guerra personal. En menos de 5 minutos, Carlos y Rinko estaban de vuelta con sus respectivos trajes de combate puestos, listos para lo que fuera. Rinko, sin perder tiempo, abrió un portal hacia la ciudad más cercana a su objetivo. Un vórtice de energía crujió en el aire mientras la puerta dimensional se abría. Lo siento por no poder llevarlos directamente hasta Ominagara, explicó la mujer con tono serio. Mierte Ninja tiene ciertas restricciones, y si lo forzara más allá del límite, podría correr el riesgo de demonizarme. Se sentía un poco importante por solo llegar hasta aquí con su arte ninja. Ya estás haciendo más que suficiente. El grupo cruzó el portal, sabiendo que lo que les esperaba no era solo una misión más. Era el principio de una cacería. Así los tres subieron al tren. Mientras tanto, en otro lugar, los orcos mantenían la distancia. Aquellos mismos que, tiempo atrás, habrían estado dispuestos a forzarla con tal de satisfacer sus más perversos deseos, ahora la miraban con respeto, o quizás con miedo. Es por culpa de él, dijo una voz en su mente, la misma que siempre hablaba desde dentro, su demonio interior, su forma Iner. Nos marcó como suya, incluso entre los demonios existen jerarquías que deben respetarse. ¿Y tú cómo sabes eso?, murmuró ella, frunciendo el ceño. No era que desconfiara de su otra mitad, pero cada vez parecía saber cosas que ni ella misma comprendía. Es simplemente natural, explicó la voz con tono tranquilo. Entre los demonios, entre los monstruos, como en una manada de lobos, cuando el alfa elige a su compañera, ningún otro se atreve a desafiar esa decisión. Pueden olerlo en ti, lo saben. Era lógico, sí. Y aunque jamás lo había considerado antes, demasiado ocupada aniquilando hordas enteras como para prestar atención a esas sutilezas, ahora tenía más sentido que nunca. Pensó en Shiranui. En cómo se había comportado. Todo encajaba de forma inquietante. Oboro, mientras tanto, observaba desde fuera de la celda. Había entrado sin avisar, con una mirada cargada de veneno. No tienes idea de cuánto te odio a veces, escupió con desprecio. El sentimiento es mutuo, respondió ella, levantando la mirada con desafío.
No tenía intención de mostrarse débil, menos frente a esa mujer. Ya me explicaron lo que está pasando aquí, continuó Oboro, entrecerrando los ojos. Entonces, si la solución es traer a un demonio de mayor rango, uno que incluso esté por encima de Carlos, no me importa hacerlo. Sin decir más, giró sobre sus talones y salió, dejando una estela de amenazas silenciosas. El silencio no duró mucho. Al poco tiempo, otra figura cruzó la puerta. Una mujer de andar elegante y presencia peligrosa. Al verla, supo exactamente quién era. Kalilla, murmuró. La recordaba bien. En la otra línea temporal, nunca se había enfrentado a ella directamente. Fue Power Lady quien la combatió en su momento. Pero ahora estaban cara a cara. Supongo que nos vamos a divertir muchísimo, dijo Kalilla con una sonrisa que ocultaba muy poco. La sensación de peligro fue inmediata. No hubo espacio para la reacción. Un segundo después, sintió el mordisco en su hombro. El dolor punzante fue casi instantáneo, pero lo que vino después fue peor. No era veneno, no del tipo que mata. Era algo más sutil. Más cruel. Un afrodisíaco demoníaco. Su cuerpo comenzó a reaccionar. La sensación era familiar. Demasiado. Ahora sí, dijo Kalilla, con una voz seductora y venenosa, podemos divertirnos, como es debido. Sin pedir permiso, ni titubear, Canilla acercó su rostro y dejó que su lengua, larga y delgada como la de una serpiente, se deslizara con astucia hasta los labios de su prisionera. El beso fue forzado, profundo, cargado de una energía oscura que se apoderaba del ambiente. Ella cerró los ojos, no por placer, sino por rabia contenida. No podía permitirse ceder. No ahora. No aquí. En otro lugar, Kiryu Sabato estaba exhausto, pero feliz. Tal vez, solo tal vez, habían logrado acabar con Power Perfect. Pero algo no cuadraba. Toda mi vida he buscado la perfección, dijo en voz baja, contemplando lo que tenía justo frente a sus ojos. Y ahora, está aquí. Ante él, el cuerpo de Power Perfect comenzaba a regenerarse. No estaba haciendo nada para provocar esa recuperación. Simplemente, su cuerpo se reconstruía por sí solo. Sin embargo, había algo que no terminaba de encajar. Las cicatrices que Asahi le había causado no desaparecían. No sangraban. No dolían. Pero seguían ahí, como heridas que se negaban a cerrarse. Marcas de guerra, pensó Kiryu. Y por alguna razón, eso lo inquietaba más que impresionarlo. Bien, pues, prácticamente, excelente, murmuró satisfecho, sin apartar la vista de su obra maestra. Power Perfect abrió los ojos, se reincorporó lentamente, aún con energía desbordando de su cuerpo. Lo miró de reojo con una mezcla de curiosidad y confianza. Está bien, sí, ya sé que soy genial y todo eso, dijo ella mientras se estiraba como si nada, pero, ahora que me siento aún más fuerte, me da curiosidad. ¿Qué me hiciste exactamente? Hasta ahora, nunca se había hecho esa pregunta. Desde su nacimiento, sus recuerdos eran un rompecabezas prestado. Fragmentos implantados de Power Lady, la original. De ahí había tomado su nombre. Pero en el fondo, sabía la verdad. La verdadera Power Lady había muerto. Todo esto, empezó Kiryu con una sonrisa orgullosa, se debe a la ayuda de una amiguita del clan Cerbero, y a las investigaciones de uno de mis antiguos alumnos. Curiosamente, alguien que me superó sin que yo lo notara. Había orgullo en sus palabras, pero también un dejo de resignación. Existe un cinturón. Una reliquia usada por uno de los demonios ogros más fuertes de la historia. Ese objeto hacía que quien lo usara alcanzara su forma más poderosa. Cuando descubrí que ese ogro había sido asesinado, hice algunos tratos, y logré que alguien me vendiera lo que quedaba de sus cenizas. Recordó vívidamente aquella transacción. Una sirvienta, temblando, le había entregado un bote sellado. Dentro estaban las cenizas de una leyenda olvidada.
Utilicé eso como base. Pero también usé la investigación de ese alumno mío. Se giró hacia una computadora que había sido de su pupilo, repleta de archivos con modelos genéticos, quimeras y combinaciones imposibles. Su proyecto consistía en mezclar razas genéticamente compatibles. Técnicamente, los Taimanin son el resultado de generaciones de hibridación entre humanos y demonios. Así que, ¿por qué no llevar eso al extremo? Power Perfect lo escuchaba en silencio, sin interrumpir. Casi parecía desinteresada, como si ya supiera cómo acabaría la historia. Él tenía talento, pero también un defecto. Una obsesión ambigua por el dinero. Hacía su trabajo a medias, a propósito, para cobrar más por arreglar sus propios errores. Pero yo, como su maestro, decidí terminar su investigación. Tomé su base, perfeccioné el método, y combiné los ADN más compatibles y poderosos. El resultado, fuiste tú. Kiryu hablaba con emoción, como un artista describiendo su obra maestra. Pero Power Perfect apenas alzó una ceja. O sea, soy un clon de Power Lady con ADN de ese ogro demoníaco, dijo ella, resumiendo todo con una sola frase, sin emoción alguna. Sí, y no. El resultado fue inestable al principio. Pero cuando tu ADN empezó a reaccionar con el entorno y tus experiencias, comenzaste a desarrollar habilidades y capacidades que no estaban previstas. Estás evolucionando, en cada batalla. Power Perfect guardó silencio. Recordó su combate con Asahi. Cada golpe, cada herida, y cómo, poco a poco, había sentido su cuerpo hacerse más fuerte, más eficiente. Sonrió. Power Evolution. Kiryu la miró con una mezcla de extrañeza y resignación. Ese será el nombre de esta nueva fase. Power Evolution. Encaja perfecto con Power Perfect. Un ser perfecto que puede seguir perfeccionándose, infinitamente. Había un brillo infantil en sus ojos. Se veía a sí misma como la mejor guerrera de todos los tiempos. Kiryu, por su parte, simplemente suspiró. A veces olvidaba que su creación tenía la mente de una niña caprichosa y poderosa. Escribió algo en su computadora sin que ella lo notara. Poca capacidad intelectual. Cerró la computadora y volvió a mirarla. Power Perfect levantó la cabeza y miró hacia el horizonte. Es perfecto, ya que puedo sentir que pronto se avecina una buena batalla. Y en el fondo, ambos sabían que tenía razón. El tren llegó a su destino. Carlos, Murasaki y Rinko descendieron con rapidez. Cada uno tenía el rostro serio, los cuerpos tensos y los corazones decididos. Estaban listos para lo que viniera. Y dispuestos a enfrentarse al infierno, si eso significaba recuperar a Asahi. Final del capítulo. Bueno, si este ha sido el capítulo, sé que es mucho más corto que otros, pero bueno. Es porque se viene algo realmente interesante. Y antes de terminar, pues me gustaría preguntarles una cosa, ya que dieron un poco sobre el libro. ¿Cuál creen que va a ser la habilidad única del protagonista? Los leo en los comentarios a ver quién logra tenerle a su habilidad. Como les dije, además de una pequeña